rodillas, las angustias desvanecen y la fuerza se renueva a postrarme. De rodillas, en mi lugar secreto, yo recibo el poder para vencer. Aquí, en tu presencia, encuentro esperanza que me levanta de rodillas ante ti. Se abren los caminos, caen los gigantes. De rodillas me rindo a ti. Tú peleas mis batallas, guías mi caminar. Es tu ser que de rodillas venceré. Dios te bendiga, amados hermanos. Qué gozo otra vez estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es vida, es pan a nuestras almas. Quisiera invitarte al Sermón del Monte, el capítulo 5 de Mateo, y vamos a leer solamente los primeros 3 versos. Nos vamos a concentrar en este día en la primera bienaventuranza, conocida como la suprema bienaventuranza, porque es la puerta que nos permite entrar a este tema. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Oh Padre amado, en esta preciosa oportunidad venimos delante de tu trono de gracia. Entramos por las puertas de tu misericordia, tu presencia, en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Y nos humillamos ante ti, reconocemos nuestra insuficiencia para predicar de este o de cualquier otro pasaje. Necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo, no solamente para proclamarlo, sino para comprenderlo. Así que háblanos y danos oídos que escuchen, y danos también ojos espirituales que ven, y ayúdanos a entender esta suprema bienaventuranza de lo que significa ser personas que están conscientes de su necesidad espiritual. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hace unos años atrás recuerdo haber estado en la sala de un hospital con un hombre, un joven muy amado, parte de nuestra familia, que estaba aparentemente en el umbral de la eternidad. Él había nacido lisiado y estaba en sus últimos momentos. El doctor de cabecera nos dijo, le quedará acaso 1 hora, 45 minutos, no creo que llegue. Pero ahí estábamos orando, preparándonos en un momento muy, muy difícil, pero a la vez muy tierno. Los padres de este joven estaban presentes, otros miembros de la familia. Y el consenso general de la mayoría era que ya era hora de que el Señor lo recogiera a su presencia para que él pudiera descansar. Él había nacido de esa manera, había pasado toda su vida adulta hasta los 20 y tantos años que tenía. Había sufrido, pero sus padres lo habían arropado con tanto amor y lo habían cuidado. Y mientras él estaba allá, estábamos todos preparándonos, Señor, quizás este es el momento que tristemente hemos esperado para que tú le des paz y lo lleves a tu reino. Excepto que había una persona allí, su padre, que no estaba listo. Aunque él todavía no era creyente, él creía en Dios y él estaba allí, él no estaba listo para que su hijo se fuese. Aún en medio del dolor, él pedía misericordia de parte de Dios. Y recuerdo que de una manera muy tierna él hizo una oración poderosa. Él hizo una oración que nos estremeció a todos. Con su voz queda y temblosa también le dijo a Dios:
Oh Señor, todavía no te lo lleves, yo no estoy listo. No me lo lleves. Déjamelo, Señor, un tiempo más. Y fue una oración tan sincera, tan tierna, tan poderosa, de los labios temblorosos de este padre. Y llegó hasta los oídos del Todopoderoso Dios, y Dios le concedió lo que pedía. A pesar de que todos los demás, los creyentes, que decíamos, Señor, es hora de dejarlo, fue la oración de este padre la que prevaleció. Y él estaría con nosotros 15 años más antes de que el Señor lo llevara a su presencia. Se recuperó de manera milagrosa, y después volvió a la casa, en fin, Dios le extendió la vida. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque ese espíritu de quebranto espiritual, de pobreza espiritual, de humildad espiritual, la que Jesús estaba pensando cuando él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Le llaman los estudiosos de este pasaje la suprema bienaventuranza, porque es el primer escalón de esta escalera de la bienaventuranza. De hecho, si viajas a Israel hoy y viajas hasta Capernaum, no lejos de allí, no lejos del mar de Galilea, en una pequeña colina, un monte está, el monte de las bienaventuranzas se le llama, porque se cree que fue allí donde Jesús predicó este sermón del monte. De hecho, es un lugar turístico y hay una iglesia hermosa y hay un hermoso jardín que si tú viajas puedes ir de lugar a lugar, y en cada uno de estos lugares está una de las bienaventuranzas, y es como si tú las volvieras a leer en ese recorrido. Muchas personas van, meditan mientras caminan, oran mientras caminan, y tienen un encuentro especial con cada una de estos nobles exclamaciones gloriosas, triunfantes, que Jesús mencionó acerca de los discípulos suyos. Es interesante que el Sermón del Monte, la mayoría de los estudiosos y peritos de la Biblia piensan, es una colección de las enseñanzas de Jesucristo, que posiblemente es tan profundo que si él hubiera predicado una sola vez, la mayoría de la gente no hubiera podido tener el tiempo para procesar y asimilar todo lo que él estaba diciendo. Pero es muy probable que a lo largo de su ministerio, en las ocasiones en que él enseñaba, muchos de estos pasajes los estuvo predicando, los estuvo diciendo, y los discípulos lo estuvieron asimilando. Es interesante que Lucas más adelante va a hablar más o menos los puntos principales de este mensaje en diferente orden, pero él le va a llamar el sermón del llano, porque Jesús lo predica no en un monte, sino en un llano. Es muy probable que Jesús repitiera sus enseñanzas cada vez que llegaba a una villa, que necesitaban escuchar la palabra de Dios, y discípulos que aparecían y querían seguirlo. Es muy probable que Jesús les enseñara estas mismas lecciones nuevamente, y fuesen para algunos repetitivas, pero para los que lo escuchaban por primera vez, ventanas de luz que se abrían en sus almas, ¿no es cierto? Es interesante que algunos dicen que realmente es un sumario, es un resumen de las enseñanzas de Jesucristo para sus discípulos. Si tú notas, Jesús se sienta en la cátedra del rabino, del maestro, y vienen a él sus discípulos, no la multitud en general, sino aquellos que se habían comprometido de seguirle, y es a ellos a quien él le entrega lo que algunos han llamado la carta magna del cristianismo, la carta magna del reino. Otros le han llamado el sermón de ordenación de los 12 o el manifiesto del rey. No importa cómo tú lo veas o lo percibas, todos estos tienen componentes de verdad, porque la enseñanza de lo que es ser un discípulo de Jesucristo se recoge en el Sermón del Monte. Y es la introducción a este gran sermón, son estas bienaventuranzas. No son declaraciones, si tú notas, cada una de ellas no va a tener verbo. Son exclamaciones triunfantes de verdades y realidades que los discípulos de Jesucristo viven cada día. La grandeza de estas bienaventuranzas no es que están hablando del futuro, están hablando de realidades presentes. William Barclay, uno de los grandes eruditos de la Biblia, comenta acerca de estas bienaventuranzas. Es una cita que vale la pena que tú la escuchas. Dice él: la grandeza de las bienaventuranzas no son vislumbres imaginadas de alguna futura belleza, no son promesas doradas de alguna gloria distante, son gritos triunfantes de bendición
por un gozo permanente que nada del mundo nos puede arrebatar. Entonces, pensando en eso como contexto, acerquémonos a esta primera bienaventuranza. Bienaventurados, dichosos, felices, gozosos, alegres son aquellos. La palabra griega makaria hablaba de ser bendecidos, de ser bienaventurados, bendecidos, dichosos, los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Para los judíos del tiempo de Jesús, había realmente dos palabras que se utilizaban en el arameo, porque Jesús da este mensaje en el arameo, que era un lenguaje muy parecido al hebreo, pero él no lo dijo en el griego. Koiné, que se usaba en ese tiempo. Jesús hablaba y predicaba y enseñaba a los judíos en arameo o hebreo. Y lo que él está diciendo aquí, en el arameo hay dos palabras para pobres. La primera palabra se refiere a la clase trabajadora, que no es rica, quizás totalmente indigente, pero es una clase pobre en el sentido de que trabaja para ganar el sustento de cada día. En otras palabras, es una persona que trabaja para poder subsistir. Lo que recibe lo usa para el sustento inmediato. En ese sentido, hay esa clase de pobres, gente que no tenían grandes riquezas, tenían solamente lo básico para subsistir, o como diríamos nosotros, vivían de cheque a cheque. Ese tipo de pobreza era común en Palestina, ¿no es cierto? Gente no tenían pensiones de retiro, no tenían programas de asistencia social, la gente vivía como podía de lo que ganaba para vivir. Los pescadores pescaban lo que se iban a comer ese día, vendían para poder ahorrar un poco y comprar lo siguiente que necesitaban para seguir trabajando. Los labriegos le pagaban por el trabajo que tenían y de esa manera subsistían. Esa era una manera, una clase de pobre. Pero esa no es la palabra que Jesús usa aquí. Jesús usa la palabra que se refiere a la indigencia más abyecta. Él habla de la pobreza más miserable. Él habla de personas que realmente estaban completamente destituidas. Personas que no tenían medios para ganar. Eran personas extremadamente pobres, no tenían nada. No tenían nada. Y la Biblia habla de ese tipo de personas como una condición en la que cualquiera de nosotros puede llegar a caer. Se habla de la persona que es pobre porque está en una situación donde no tiene vía de escape, donde no tiene salida. Entonces lo lleva inevitablemente a un buscar de Dios, una dependencia absoluta de Dios basada en esa tremenda necesidad que tiene. En ese sentido, esa pobreza, la Biblia habla de eso. En los Salmos, por ejemplo, David alude a esa pobreza en varias ocasiones, siendo él el rey de Israel, que tenía riqueza. Había momentos en su vida donde de pronto él se encontró totalmente destituido y necesitado de la gracia de Dios. En el Salmo 34:6 él escribió: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mira lo que él dice. Él está en una situación donde está totalmente destituido, no tiene una vía de escape, no tiene a quién acudir, está enfermo quizá, muriendo. Él clama a Dios y Dios lo escucha y lo libra de todas sus angustias. En el Salmo 35:10 dice: todos mis huesos dirán Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que lo despoja? En otras palabras, él otra vez en una situación desesperada clama a Dios que venga a ayudarle, a asistirle en contra de alguien que es más poderoso que él. Y más adelante, en el Salmo 68:10 dice: por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. En otras palabras, no tenía nada, Dios le dio todo. En el Salmo 132:15 dice: bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Promesa de Dios. A sus pobres saciaré de pan. Una persona pobre que no tiene que comer. Y dice que Él dice: yo les proveeré, yo seré quien llega a ellos si les provee. Ahora, de eso es que está hablando esta bienaventuranza. Jesucristo está hablando de personas que están en una situación desesperada, que no tienen nada que traer, que no pueden contribuir, que no tienen que dar,
y necesitan que Dios les asista, excepto que Jesús no se está refiriendo a pobreza material. Nota que él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Es pobreza espiritual. Entonces, ¿de qué se está refiriendo? Bueno, nuestro primer punto es ese. Estamos hablando de una pobreza espiritual. Pobreza espiritual. En otras palabras, Jesús está diciendo que nosotros para entrar en la vida de discipulado, para llegar a ser discípulos de Jesucristo, la puerta de entrada es reconocer nuestra pobreza espiritual. Para ganar acceso a Dios tenemos que reconocer con humildad que lo necesitamos a Él y que no tenemos nada que traerle a Dios. Tú sabes que la gente en el mundo gana acceso de diferentes maneras. Necesitan ver una persona importante, ellos tienen maneras de llegar a Él. Algunos lo hacen por influencia. Conozco a fulano que me conectó con el otro, entonces el otro me llevó al otro, vengo recomendado por alguien. Ganamos acceso por influencia. Como decimos en nuestro dicho muy latino, el que no tiene padrino no se bautiza. Es cuando tenemos gente influyente y vamos a ello. O otras personas ganan influencia por posición o dinero, a veces tienen títulos. O tenemos esta persona que es sumamente importante, es directores, doctores, licenciados, ingenieros. Podemos usar los títulos o sencillamente tenemos el dinero, pertenece a una familia de las familias más ricas. Entonces hay que darle una audiencia. A veces lo hacemos por el mero hecho de tener abolengo de familia, pertenecer a una familia prestigiosa, una familia conocida, una familia respetada o temida, como sea el caso. Pero nos acercamos y ganamos acceso por abolengo familiar. Y cuando todo eso falla, usualmente todavía nos queda el ganar acceso a través de nuestros méritos personales, a través de nuestras buenas obras, a capturar la atención de alguien. Bueno, en este caso lo que se nos está diciendo es que ninguna de esas cosas tiene mérito para acercarnos a Dios. En otras palabras, que Dios no nos va a abrir la puerta sencillamente porque venimos recomendados de alguien, o sencillamente porque tenemos dinero, o tenemos abolengo, o tenemos influencia, o tenemos posición. Nada de eso impresiona a Dios. Lo que Dios quiere ver en nosotros es pobreza espiritual, acercarnos con humildad. El corazón contrito y humillado Dios jamás lo desprecia. Al contrario, lo encuentra irresistible. Y tú te puedes acercar a ese Dios. Cuando te acercas con humildad, dice que Dios te abre las puertas. Él dice, yo soy el alto y sublime que habito en la eternidad. Pero nota que Él abre su corazón a los pobres y a los menesterosos para darles vida, vivificarlos, para darles provisión. En el Isaías capítulo 66, Dios dice, ¿a quién miraré? Miraré a aquel que es humilde de corazón y que tiembla ante mi palabra. Entonces, la pobreza espiritual es cuando tú y yo llegamos a un lugar en la vida donde reconocemos que no tenemos nada que ofrendarle a Dios, que no vamos a venir a Dios y Él va a tener que recibirnos por nuestra propia importancia, sino que venimos a Él con humildad, reconociendo que necesitamos su misericordia. Lo segundo que Jesús dice es, bienaventurados los pobres en espíritu. En otras palabras, los que están conscientes de esa necesidad espiritual. Somos dichosos cuando nos percatamos de esa realidad, que no hay absolutamente nada que podamos ofrecer al cielo, que no hay absolutamente nada que podamos ofrendar a Dios para ganar su favor o obtener su mérito, que sencillamente no hay nada que podemos ofrender, porque realmente lo que Dios busca es nuestro corazón, y nuestro corazón está quebrantado, está roto. No tenemos el pecado en nosotros, nos separa de Él. Entonces no tenemos nada que ofrecer. Recuerdo la parábola que Jesús dio de dos personas que oraban en el templo, dijo Él. Uno de ellos era una persona que descansaba en su autosuficiencia. De hecho, es interesante, Lucas en el capítulo 15, cuando habla de esta parábola, él dice que este hombre oraba consigo mismo. En otras palabras, su oración no llegaba hasta Dios.
Dios no la recibía, la escuchaba, pero no la recibía. Porque mira el tono de la oración de este hombre. El hombre le estaba diciendo: Señor, bienaventurado tú que tienes la suerte de tenerme a mí contigo. Porque mira lo bien que me porto. Yo diezmo de la menta, yo hago esto, yo hago lo otro. No soy como aquellos que no son dignos de ti, como este publicano que está llorando. Ah, Señor, yo soy mucho mejor que él. ¿Qué dicha tienes de tenerme a mí? Y dice que Dios no le prestó mucha atención a su oración. El otro hombre, el publicano, el recaudador de impuestos, odiado por la sociedad donde él trabajaba para los romanos que habían intervenido al pueblo judío, oraba, pero él no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Dice que de la vergüenza, este hombre se golpeaba en el pecho y decía: oh, sé propicio conmigo, soy pecador. Y nota que al final Jesús dijo: este hombre capturó la atención del cielo, porque se acercó a Dios consciente de su humildad, consciente de su pobreza espiritual. Y cuando tú te acercas a Dios de esa manera, Dios se fija en ti. Cuando tú vienes a Dios con sinceridad y tú le dices a Dios las cosas como son, como las sienten, Dios reconoce esa virtud en ti. Lo vemos aún en los siervos de Dios. Allí, escuchando a Jesús, estaba Pedro. Y Pedro, sobre el tiempo, va a llegar a desarrollar una arrogancia espiritual. Él va a sentirse mejor que los demás, él va a sentirse superior a los demás, él va a discutir con los demás discípulos, posiblemente con Santiago y Juan, sobre cuál de ellos es el más grande, y Pedro va a decir: soy yo. Cuando llegue el momento donde Jesús le dice: ¿quiénes dice la gente que yo soy?, Pedro es el que le dice: mira, Señor, tú eres el Hijo del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le va a felicitar. Le va a decir: Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Espíritu que está en los cielos, sino mi Padre que está en los cielos. Pero más adelante Pedro pues va a decirle al Señor: no puedes hacer esto, y el Señor lo va a reprender. Pero el punto es este: Pedro va a luchar hasta el final, cuando Jesús le dice que va a sufrir, que va a ser traicionado y crucificado. Él le va a decir: no, Señor, no te preocupes, mira, todos estos te pueden fallar, pero yo no te voy a fallar. Yo voy a serte fiel, yo voy a pelear por ti, esto no va a suceder, yo no lo voy a permitir. Y te acuerdas lo que Jesús le dice. Jesús le dice: mira, Pedro, lo cierto es que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y tú sabes lo que sucede. Él fracasa, él lucha. Él se da cuenta de que la seguridad de él estaba en su suficiencia, pero en el momento de la prueba, él necesitaba que Dios lo sustentara y tenía que depender de él y no de su fuerza. Por supuesto, eventualmente Pedro sale, llora amargamente, se arrepiente y Cristo lo restaura. Pero el punto es: Dios desea que nos acerquemos a Él consciente de nuestra pobreza espiritual. La iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis, la última de las 7 iglesias que se presentan en el libro de Revelación, allí la iglesia de la Odisea era una iglesia que tenía un alto concepto de sí misma, más de lo que debería haber tenido. Ya se pensaba que la Odisea era una ciudad próspera, rica. Ellos se pensaban que ellos también eran ricos, visionarios, que ellos estaban revestidos de gloria y esplendor. Pero cuando Jesús los visita y los confronta, Jesús le dice: mira, tú eres pobre, eres ciega, estás desnuda. Jesús la evalúa como Él lo ve desde su punto de vista, porque le carecía de pobreza espiritual, carecía de esa conciencia de que ellos necesitaban a Dios. Estar consciente de nuestra necesidad espiritual, estar consciente de que necesitamos a Dios para agradar a Dios, que la santidad no es el camino a Cristo, Cristo es el camino a la santidad, que la vida cristiana no se vive para Dios, se vive con Dios y en dependencia con Dios, que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos rama, que necesitamos su poder y su vida para entonces poder dar fruto, que no podemos separarnos de nuestra dependencia en Dios, porque separados de Jesús nada podemos hacer, pero cuando estamos unidos a Él, entonces Él nos bendice. Entonces Él nos ayuda, entonces Él nos prospera. Esa es la realidad.
Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nota que dice es. Él no dice el reino de los cielos va a ser de ellos. Cuando lleguen al cielo recibirán esa herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible que está reservada para ellos en los cielos, aunque todo eso es cierto. Nota que él dice el reino de los cielos puede ser nuestro aquí ahora también. No tenemos que esperar para que el reino de los cielos venga a nosotros o seamos parte de él. De hecho, ser un discípulo del Rey Jesucristo significa que el reino de Dios ha llegado ya a nuestro corazón y Jesucristo ha sido coronado como Rey en nuestro corazón. Significa también que nos movemos en el Espíritu, en las realidades espirituales de esta dimensión que es el reino de los cielos. Eso es lo que oramos, como Jesús le diría a ellos más adelante en el Sermón del Monte, cuando le dijo que en la oración modelo, el Padre Nuestro, que oraran para que el reino de Dios viniera sobre ellos y la voluntad de Dios se hiciera en ellos y en la tierra como se hace en los cielos. Entonces, cuando nosotros oramos el reino, Jesús repetidamente le dijo a los discípulos que lo oraran. Él les dijo, todo lo que me pidieres en mi nombre os será hecho. Él les dijo, vayan al Padre, oren en mi nombre y Él les va a dar lo que necesitan. Eso es orar el reino. Nosotros podemos pedir que el reino de Dios venga sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestros trabajos, sobre nuestro círculo de influencia, sobre las vidas de los que amamos, sobre nuestros vecinos, de nuestros amigos. Podemos orar, Señor, venga tu reino sobre sus vidas, cámbialos, transfórmalos, porque cuando el reino de Dios viene es el reino del Espíritu. Hay salvación, hay liberación, hay sanidad. Eso es lo que Jesús hacía cuando predicaba el reino, cuando Él enseñaba, cuando Él predicaba, cuando Él sanaba, cuando Él liberaba a los cautivos, a los oprimidos de Satanás. Él traía el reino sobre ellos. El reino de Dios estaba en medio de ellos porque el Rey Jesucristo estaba en medio de ellos. Y lo que Jesús nos está diciendo, nosotros estamos conectados a ese reino ya. No tenemos que esperar mañana, el año que viene o estar en el cielo. El reino de los cielos es parte de nuestra vida y nosotros estamos conectados indisolublemente con el Rey de la Gloria, con nuestro Señor Jesucristo. La unión del creyente con Jesucristo es inseparable. El que se une al Señor, un espíritu llega a ser con Él. Entonces estamos unidos al Señor, me gusta ponerlo de esta manera, estamos unidos con el Señor como el café con leche. Cuando tú tomas el café y lo juntas con la leche ya es inseparable. De igual manera tú y yo estamos unidos al Señor Jesucristo de esa manera. Y cuando oramos el reino de Dios viene sobre nosotros. Cuando tú miras la iglesia en el libro de los Hechos, es una iglesia que ha recibido la llenura del Espíritu Santo en el capítulo 2. Es una iglesia que se mueve en el poder del reino. Es una iglesia que avanza y las compuertas de los infiernos no puede detenerlo. El enemigo intenta, trae persecución del liderazgo judío y no lo pueden detener. Trae ataques internos a través de buscar la división del cuerpo, levantando agentes como Ananías y Zafira, pero no lo puede lograr. Trae el poder político del rey Herodes, y el rey Herodes, Agripa I, tampoco puede, inclusive, él termina muriendo lleno de gusanos. O sea, la iglesia es una fuerza, un movimiento indetenible, porque está llena y empoderada del Espíritu Santo. Y ante Él, ante la iglesia, empoderada con el Espíritu de nuestro Rey Jesucristo, no puede el enemigo detenerla. Jesús desea que nosotros nos movamos en ese poder. Una de las bendiciones que estamos orando cuando venga un gran avivamiento es que vamos a ver el reino aquí ahora de una manera visible, poderosa, manifestada en la vida de los discípulos de Jesucristo. El reino de los cielos se va a manifestar a través de hombres y mujeres que son humildes de corazón, contritos y humillados delante de Dios, que reconocen su pobreza espiritual. No van a ser celebridades, no van a ser gente famosa, no van a ser personas que la gente los va a poner en pedestales. Cuando el reino de Dios venga con poder y veamos ese gran avivamiento, Dios va a usar a cualquiera de nosotros
para hacer lo que Él quiere hacer. Usará niños para hacer a veces quizás los más grandes milagros. Usará personas humildemente que en un centro comercial un anciano venga y ore y de pronto la persona quede sana. Y la gente se va a quedar asombrada. ¿Y quién era esa persona? No sabemos. Ya se fue, pero ¿sabes qué? Dios lo usó poderosamente. Eso es cuando uno se dispone y el reino de Dios lo usa. Lo ilustro de esta manera. Hace un tiempo atrás, mi hijo había ido a un retiro de su ministerio donde él sirve al Señor y habían llevado jóvenes a una actividad y uno de los líderes se había puesto a jugar con ellos fútbol y de pronto se rompió su pie. El pie había quedado roto, no lo podía mover, estaba en un dolor intenso. Inmediatamente se sentó, empezaron a llamar a una ambulancia para que viniera, para llevarlo al hospital, ya hacer rayos X, hacer todos los estudios. Y mi hijo dijo, estaba él consolando a su amigo, estaban allí, de pronto una pareja de ancianitos se acercaron y dijeron, ¿qué ha pasado? Podemos orar por ti, podemos orar por tu pie. Bueno, el chico prefería que no lo tocaran ni lo miraran, él está en pleno dolor, pero está bien, está bien. Y de pronto aquella pareja de ancianitos se acercaron, pusieron sus manos, oraron por ese pie. Y para sorpresa de todos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor sanó su pie. Y de pronto él no lo podía creer, el dolor se había ido, ya no sentía nada, empezó a mover el pie, lo podía mover, empezó a caminar, dio unos saltos y yo, oh, esto es increíble. Wow, mi hijo decía que tenía sus ojos abiertos, como él decía, como si fueran huevos fritos, porque todos se quedaron asombrados de lo que acababa de suceder. Y de pronto los viejitos siguieron caminando, no se dieron cuenta, ni siquiera supieron cómo se llamaban. Pero esa es la gloria de Dios cuando su reino viene sobre nuestras vidas y cuando Dios manifiesta su poder. Si nosotros vamos a ver un gran avivamiento, la puerta de entrada es la suprema bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que Dios te ayude a ti y a mí a disponer nuestros corazones para ser esa clase de personas que reciben el reino y se mueven en su poder. Vamos a orar. Padre, qué preciosa es tu palabra, Señor. Tú dices que somos bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos, cuando nosotros nos humillamos delante de ti. Que la puerta de entrada a tu reino es una puerta bajita, donde tenemos que inclinarnos y tenemos que postrarnos para entrar por ella. Señor, danos ese corazón que anhela la gloria tuya manifestándose en medio de tu iglesia y de tu pueblo. Danos ese corazón que anhela que tu gloria llegue a aquellos corazones que no te conocen. Que el destello de tu luz ilumine sus caminos y los traiga a la salvación. Danos esos corazones humildes, Señor, que están dispuestos a postrarse en tu presencia, a hacer nada y menos que nada, con tal de que tú recibas toda la gloria. Que no tenemos nosotros que protagonizar, sino anhelar que tú protagonizas y que estamos dispuestos a ser usados por ti, no buscando el reconocimiento o la celebridad o la fama, sino que sencillamente anhelamos que tu nombre sea engrandecido y ver la bendición derramada sobre las vidas que te necesitan. Oh Dios, danos esa humildad y levanta una iglesia poderosa de amados anónimos que están dispuestos a ser canales de la gloria y el poder de un Dios que anhela bendecir a su iglesia y ganar a los pródigos y perdidos de nuestra ciudad y de nuestra nación. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Y ahora pedimos la bendición del Señor sobre tu vida. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Tu voz me llama
estar contigo. Mi alma y mi carne solo se saciarán al escuchar tu voz, como un pobre sediento de ti. Necesito tu amor para vivir. Oh, como un pobre sediento de ti. Necesito tu amor.